Hola, hola, irracionales. Os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. ¡Empezamos! Hola, hola irracionales, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ulises y Argos. Hoy cuento con una invitada muy especial que sé que teníais muchas ganas de que estuviera en el podcast. Estoy hablando de Irene, fundadora de Más que Can y educadora canina natural. Bienvenida Irene, cuéntanos un poquito tu historia, que estoy segura de que a las oyentes les encantará escucharla. ¿Cómo y por qué llegas al mundo del perro? Hola Noemí, pues muchas gracias por invitarme, me siento muy afortunada de estar aquí. Creo que para entender un poquito cómo he llegado hasta este punto, tengo que contar un poquito como comentaste mi historia. Y bueno, empezó como casi todos desde muy pequeñita, ¿no? Yo ya no tengo recuerdo de eso, pero bueno, mis padres me comentan que desde siempre me han gustado mucho los animales y que tampoco era precisamente precavida a la hora de interactuar con ellos, que algún disgusto les di y bueno, hay alguna anécdota familiar por ahí bastante sonada. Y bueno, en mi infancia tuve todo tipo de animales, creo que tuve de todo, menos perro. Perro nunca tuvimos en mi casa. Pero bueno, eso no quita que haya estado entre perros y de una forma u otra al final pues siempre conseguía juntarme con ellos. El primer perro que entró en mi vida fue Donna, que era una mestiza de pastora alemana que llevaron a la finca de mi abuelo con la intención de que guardara la finca. Lo que más recuerdo de ella era el amor que yo sentía por ella y cómo no supe transmitírselo y también la nobleza que tenía. Era una perra que, lejos de guardar la finca, como os comento, recibía a cualquier persona con una mezcla bastante triste entre felicidad por la esperanza de recibir una caricia y al mismo tiempo una delicadeza exagerada por miedo a desagradar a esa persona. Siempre dormía en el folpudo de la entrada de la casa buscando estar lo más cerca posible de la familia, aunque esa puerta nunca se abrió para ella, y además sentía pánico de la calle por lo que tampoco salía de paseo. Vivió sus 14 años encerrada en aquella finca y nosotros realmente solamente íbamos los fines de semana. Entonces me quedó una pena enorme cuando fueron pasando los años y me fui dando cuenta de la situación de aquella perra, que fue la primera perra que tuve en mi vida, que siempre tuvo una sonrisa, entre comillas, metafórica para nosotros, nunca tuvo un mal gesto y nunca supimos cómo devolvérselo. Y luego después de Donna hubo otro perro que un poco por una línea totalmente diferente también lo recuerdo especialmente, que era el schnauzer de mi vecina, porque era un perro muy majo que nos dejaba a los niños del edificio para que lo bajáramos a pasear. Estábamos en el patio del edificio con él, aparte era un perro muy de cliché, era un schnauzer con su correa y su collar rojo de cuero, con su pelota de tenis y lo que hacíamos era bajar a tirarle la pelota. Y lo cual es una burrada, ahora si lo pensamos, porque nosotras teníamos como 7 o 8 años y nos dejaban un perro sin conocernos de nada para que jugáramos con él. Entonces, yendo la vista atrás, ahí es cuando me doy cuenta de cómo la gente realmente, pues, digamos que no tiene mucho respeto por su perro y no tiene esa conciencia que a lo mejor ahora nosotros tenemos y hacen cosas como esta. Yo obviamente en aquel momento estaba encantada, pero ahora viendo la vista atrás, pues me llama bastante la atención, ¿no? Que se dieran esas situaciones. Y bueno, luego también hubieron un par de perros fugaces que tal y como vinieron a nuestra vida se fueron, y esto también hay que decirlo porque muchas veces estas situaciones se dan y ahora vivimos en un mundo en Instagram que está como muy idealizado y estas cosas no se cuentan y no quedan tan antiguas, que fueron una perra que se marchó de nuestra vida porque se quedó preñada, así literal, se deshicieron de ella. Otra porque era agresiva, y cuando digo agresiva me refiero a una cachorra de 3 meses que mordía jugando. Y otro que es también se fue de casa, no de miedo, un familiar, porque lloraba por las noches y eso suponía un problema para los vecinos. Entonces, a estas alturas os podéis imaginar la falta de información tan tremenda y la irresponsabilidad por parte de, bueno, de mi familia, amigos, vecinos, etcétera, en la que yo pues me crié, ¿no? Para mí eso era lo normal, era con lo que se me educó como a muchísimas más personas. Por esta época, también mi vecina, la que venía conmigo a pasar al perrillo, al schnauzer, que se llamaba Fox,
también tuvo su propio perro. Y a la vez que ella lo tuvo otro y otro y otro, los vecinos del edificio como que todos querían su propio perro y los adquirieron. Entonces dejamos de pasar las tardes con Fox para pasar las noches paseando a sus perros. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas que yo nunca me había planteado, que son, entre comillas, los problemas de conducta, ¿vale? O emocionales. Perros que tiraban de la correa exageradamente, perros que se lanzaban contra otros perros, perros que se peleaban, cosas que yo hasta el momento, pues obviamente con Donna y con Fox, por el motivo de su situación, no había vivido. Y también a esa altura llegó el perro de mi tía a nuestras vidas, que fue un perro que yo creo que nos dio a todos muchos dolores de cabeza. Era un Cocker Spaniel llamado Lester y que el pobre perro yo creo que vivió toda su vida incomprendido y bueno, no supimos entenderle y también es un poquillo triste su historia. Pero bueno, que lo más triste de todo es que llegados a este punto fue cuando empecé a interesarme por la conducta canina debido a tener estos perros en mi vida. Y lo triste es que como muchos llegué a este punto a través de programas televisivos que ya bien conocéis, entonces pasó de ser un maltrato por falta de cuidado o de información a tener una desinformación tremenda, estar mal informados y a ser un maltrato activo hacia los perros. Entonces, me gustaría decir que pasé de ese punto antes de tener a Raisa, pero no fue así. Tristemente, Raisa llegó antes de que yo cambiara el chip y tuvo que sufrir durante varios años pues estas ideas, estas metodologías basadas en la dominancia y no fue hasta unos años después cuando empecé a cambiar el chip y una vez empecé así fue una parar. Una vez que te cuestionas por qué con tu perro no funcionan esas cosas, por qué cada vez está peor, por qué cada vez sientes menos vínculo con él, que te mira de reojo como juzgándote, ¿no? O sea, porque la sensación es esa, como diciendo, no confío en ti. Es como, te hago caso, pero no me fío nada de ti. Entonces es cuando, gracias a ella y sintiéndolo mucho por ella, fui capaz de ver el mundo del perro desde otra perspectiva. Y bueno, aquí estoy, ya digo, gracias a ella por una parte y porque yo fue la perra, o sea, me tocó una perra totalmente contraria a lo que yo creía que era un perro y a lo que yo esperaba un perro. No era como Donna, no era como Fox, no era un perro que no te diera problemas porque ellos no los daban nunca, era un perro que a nuestro parecer era súper problemático. Todo lo que podía haber tenido lo tuvo, que si ansiedad, que si miedo, que si agresión, vamos. Es un perro que te hace plantearte las cosas porque no funcionan las fórmulas mágicas con ella y te lo hace saber. Me has puesto los pelos de punta. Sí, sí, sí. Yo Me parece... cuando Sí. todavía hablo de ello me emociono porque es muy duro y muchas veces hasta que no lo hablas no te das cuenta de cómo realmente eran las cosas. Sí, me parece, por un lado, ya has dicho que es una historia muy triste, pero por otro lado me parece muy bonita y muy importante también que ayude a visibilizar cómo todavía está la sociedad, porque esto es lo que tú dices, que sigue existiendo, no es algo tan lejano. Y me parece fantástico la forma en la que te diste cuenta y que tuvieras ese cambio de chip, incluso ya metiéndote dentro de una educación canina a lo mejor más basada en técnicas, pues lo que decías, de erróneas de la dominancia y similares. Así que yo voy a empezar el programa felicitándote porque me parece de verdad muy importante porque hay mucha gente que todavía sigue, bueno, funcionando así con sus perros y no se da cuenta nunca de lo que está sucediendo. Así que vamos, todo mi respeto ya desde ya. Y Sí, que la gente ahora, sepa, perdón, que la gente sepa que es algo normal, que no es para avergonzarse, que todo el mundo pues tiene un pasado o la gran mayoría tiene una infinita suerte la persona que es capaz de entrar en este mundo ya desde el lado, digamos, de la luz, no desde el lado oscuro. Pero bueno, que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por él y nada, solamente toca aceptarlo, aprender de él y no volver a cometer los mismos errores. sí, totalmente de acuerdo. Pues la verdad es que además, si entráis al Instagram de Más que Can, veréis que tiene una cuenta súper interesante. A mí hubo un vídeo que me llamó la atención, que es uno en el que hablas de empatizar con el paseo de nuestro perro y de cómo puede sentirse cuando otros perros le ladran por la calle. ¿Cómo surge este post y qué quieres transmitir con ello? Bueno, pues habiendo oído esto, os imaginaréis que tengo bastantes fantasmas detrás. Para mí fue súper duro darme cuenta de que lo que estaba haciendo con mi perra era maltratarla realmente, porque por no entenderla, mi idea era que cuando ella ladraba a otros perros por la calle, pues bueno, que era una macarra, que era una broncas, ¿vale? De hecho, incluso algunos profesionales, y ya lo digo entre comillas, aunque vosotros no podáis verlo, también me habían dado a entender esa idea, ¿vale? Porque, bueno, ya os comento que transitamos caminos muy oscuros.
Y realmente para mí el punto fue cuando nos mudamos a Madrid, porque allí ella pudo entender a los perros como otros individuos que no eran peligrosos, que no iban a atacarla, que no iban a ladrarle y a echarse contra ella, cosa que cuando vivíamos en Vigo sí pasaba. Entonces, aunque yo llevaba mucho tiempo sin reñirle por estas cosas, ¿vale? Sino apoyándola, sí que es verdad que hasta que no hizo ese cambio y pude ver cómo ella realmente podía interactuar con otros perros cuando no se sentía amenazada, no fue hasta que yo me di cuenta que al volver a Vigo, de visita familiar, salía a la calle y los perros le ladraban, se le tiraban con la correa, incluso algún perro suelto le dio algún marcaje en la cara. Y digo yo, madre mía, es que digo yo, qué triste es la cantidad de años que he pasado creyendo que tus reacciones eran, pues eso, porque eras una bronca, que eran desproporcionadas, que no tenían motivo, que tenía que corregirlas. Porque cuando tú no entiendes a raíz de que el perro hace lo que hace, tienes la idea de que tienes que corregirle. Entonces, claro, ahí te sientes fatal y muchas veces la barrera es el no querer reconocer que has hecho una cosa tan tremendamente cruel con tu perro. Pero claro, si no lo reconoces, continúas haciéndolo. Entonces, yo en ese momento vi reflejada la conducta de esos perros, lo que era Rice hace unos años, y también la de los tutores, como los tutores les gritaban, les tiraban de la correa. Me vi haciendo eso y sentí al mismo tiempo una rabia horrible y vergüenza. Entonces quise transmitir de alguna manera como esa forma de actuar con el perro, aunque tú no sepas de perros, aunque no sepas qué otra cosa hacer, que tienes que darte cuenta de que no es lo correcto, de que no está bien y dejar de hacerlo. Luego ya puedes buscar otras soluciones de la manera que quieras, buscar ayuda o no buscarla por tu cuenta, cuenta profesional, pero no hagas eso, porque así no es como se trata a la familia. ¿Y qué crees que hacemos mal o que seguimos haciendo mal a la hora de pasear con nuestro perro? Bueno, pues creo que hacemos mal sobre todo en plantearnos un material de paseo que no es adecuado, que muchas veces lo pensamos, lo usamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, y creo que hay que darle prioridad aquí a la comodidad del perro, es decir, una correa larga y un arnés cómodo. Y con arnés cómodo me refiero a que vaya el anclaje a la espalda y que deje libre el movimiento de las escápulas. También creo que un error muy grande es no individualizar, tanto por la edad del perro, el tipo de perro y sobre todo escuchar qué es lo que nos dice él en cada paseo, porque el mismo perro a veces necesitará un tipo de paseo y otras veces necesitará otro. ¿Y cómo crees que influye, por ejemplo, nuestro teléfono móvil en el paseo con nuestro perro? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, ya para empezar, si intentas llevar el móvil en la mano y la correa del perro a la vez, es posible que te quedes sin móvil. A mí me ha pasado alguna vez, he perdido algún móvil de esa manera. Y luego, aparte de lo evidente, que es que se te caiga y se te rompa el móvil, se te puede escapar la correa del perro en un momento determinado y se puede liar parda. Y cosas más sutiles, incluso que me digas que está el perro suelto de la correa y que tú simplemente te pones a mirar el móvil, te pierdes muchísimas cosas. Aunque le estés vigilando, sepas dónde estés, tu perro sea súper amable con otros perros, súper sociable, te puedes estar perdiendo un montón de momentos que realmente son momentos de calidad que ibas a disfrutar viendo a tu perro posiblemente ser feliz o haciendo cosas, y también muchas peticiones que hacen a través de miradas sutiles. Si tú en ese momento estás mirando para el móvil, te pierdes totalmente lo que el perro te intenta comunicar. Hablando un poco de las correas largas, que yo soy muy forofa de ellas, ¿qué crees que puede pasar si a lo mejor no prestamos atención, si no las hemos utilizado nunca y de repente adquirimos una correa larga? Bueno, es una situación que me encuentro bastante a menudo porque dentro de las personas que me suelen contactar, muchas ya vienen con una idea de educación canina amable, respetuosa, natural, como queramos decir, y eso incluye sí o sí una correa larga. Entonces, muchas veces la cogen sin saber ni cómo manejarla y nos encontramos con, aparte de situaciones bastante peligrosas, un montón de frustración y pensando, no, yo es que no la puedo manejar porque esto es un descontrol, porque vivo en una ciudad, así que no puede ser. Entonces, el primer mensaje que tengo que dar al respecto es que una correa larga se puede acortar, cosa que a veces no tenemos en cuenta. No tenemos por qué siempre llevar una correa de 5 metros agarrada por el asa y dándole los 5 metros al perro. De hecho, sería, lo dicho, bastante peligroso y contraproducente. Y aparte también tener en cuenta eso que vivimos en sociedad y aunque para ti o para tu perro no sea un problema, puede ser un problema para otras personas. Enredos es lo típico. Yo les diría que, bueno, que preguntasen cómo se usa, ¿vale? Que no pasa nada por preguntar. Y que te expliquen que no es algo tan obvio, ¿vale? Yo siempre tengo que explicar cómo coger la correa y cómo acortarla y cómo dar cinta.
Y nada, que sí que es verdad que una persona que no tiene idea y que simplemente se coge una correa larga, eso es un auténtico peligro. O sea, desde que se le salga la correa de la mano, que se le escurra y el perro se marche, a que se enrede con alguien, a que simplemente el hecho tan básico, tan nimio como que el perro eche a correr, no se den cuenta de cortar la correa y que se lleve un tirón al llegar al máximo de la correa. O sea, son muchas cosas que al final, para saber manejar una correa larga y hacerlo con soltura, requiere, aparte de la parte teórica, mucho manejo y mucha práctica consciente de lo que estás haciendo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pautas deberíamos tener en cuenta para crear un paseo de calidad con nuestro perro? Bueno, pues lo dicho, sobre todo, y soy muy pesada, un buen material de paseo. Es que no hacemos nada si el perro no va bien equipado. Necesita un arnés cómodo, necesita una correa larga, ya sea para hacer paseos más urbanos o más en un ambiente más rural. También recomendaría mucho que llevaran material encima, es decir, no te tienes que cargar una única cosa. Si, por ejemplo, vives en una zona urbana y luego te vas a un parque, puedes llevar en una mochila una correa más larga y así estás tranquilo pasando por la zona urbana y luego en el parque le puedes dar más libertad. Eh, Más cosas, por ejemplo, si te sientes inseguro respecto al material del paseo, también le vas a transmitir eso al perro. Entonces es importante que tú estés cómodo con la correa que llevas, que si el perro, por ejemplo, se quita el arnés, pues ponerle un arnés antiescape. Si, por ejemplo, no te sientes cómodo soltándole, pues ponerle un localizador. Es decir, todas las herramientas que te puedan ayudar a tú sentirte seguro en el paseo y que tu perro lo disfrute, os van a ayudar. Y luego, por supuesto, adaptar lo que decía a sus gustos, a sus necesidades, entender en qué etapa está el perro de desarrollo. Pensar que muchas veces, por ejemplo, con cachorros, queremos sacarlos mucho a la calle para que vean todo tipo de estímulos y se cansen, y eso es un error enorme. Entonces, hay que, sobre todo, como digo, individualizar fijándonos en qué es lo que el perro nos dice, en cómo el perro se está comunicando, en cómo vuelve a casa después de ese paseo, si vuelve tranquilo o si vuelve pues muy nervioso. Todo eso nos va a indicar realmente qué es lo que nuestro perro necesita, porque no hay reglas mágicas que te digan, para este perro necesitas este tiempo todos los días de esta manera. Al final, conocer a nuestro perro también. Tal cual. ¿Y qué crees que debemos evitar? Vale, sobre todo yo creo que nuestro gran error es hacernos una idea predeterminada en la cabeza, o bien de hoy tengo 2 horas, le voy a sacar 2 horas, o bien quiero irme a hacer este trayecto porque yo qué sé, quiero pasar por la farmacia, entonces sí o sí quiero pasar por aquí, y sobre todo pues eso, adaptarnos a lo que el perro quiera. A mí muchas veces mi pareja me pregunta, bueno, ¿a dónde vamos hoy? Y yo le digo, eso no depende de mí. Sí que es verdad que hay casos excepcionales, pero la gran mayoría de los paseos al final pues le dejo a ella que decida por dónde quiere ir, o sea, es lo mínimo. Y ya digo, sobre todo quitarnos esa idea en mente, que habrá días que le apetezca pasear, habrá días que no, intentar tener flexibilidad en ese sentido. Y, y bueno, también otra cosa que muchas veces pensamos que más tiempo de paseo es mejor y no tiene por qué. Me encuentro con muchos perros que, por ejemplo, viven en un entorno urbano, muy urbano, y el simple hecho de salir a la calle, aparte de no disfrutarlo, hace que vuelvan mucho más nerviosos a casa porque están, vamos, hasta arriba de estímulos y de preocupaciones. Entonces, en esos casos, si por ejemplo tienes 1 hora y media para pasear al perro, es mucho mejor que cojas el coche, ¿vale? Si al perro no le supone un problema el coche, para desplazarte hacia una zona que el perro realmente pueda disfrutar, a pasarte la 1 hora y media paseando por la ciudad. El perro te lo va a agradecer infinitamente más y seguramente tú también, porque al final cuando tu perro vuelve estresado a casa porque ha tirado de la correa, porque ha reaccionado con otro perro, porque no paraba de intentar comida del suelo, o sea, intentar comérsela la que se encontraba, al final tú también vuelves estresado. Entonces, le haces un favor al perro y te haces un favor a ti escogiendo momentos, entornos y situaciones, ¿vale? Que ambos sepáis gestionar y que os dé calma y que realmente podáis disfrutar. Y por lo general, ¿crees que nos obsesionamos mucho con la obediencia? Que nuestro perro no tire, que no ladre, que no responda a otros perros. ¿Es una corriente que va a más o a menos? Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti.
Yo creo que es una corriente que va menos, o al menos lo quiero pensar. ¿Qué pasa? Lo que comentaba antes, estamos en un mundo, sobre todo en Instagram, que es muy idílico y que también tendemos a juntarnos con la gente que piensa como nosotros y, vamos, hacerle la cruz a la gente que no. Entonces, también es posible que mi opinión esté un poco basada en la burbuja en la que yo vivo. Y bueno, que cuando sales de esa burbuja, pues te vienes abajo viendo lo que todavía hay por ahí. Pero bueno, yo quiero pensar que poco a poco la gente va entendiendo un poquito más las necesidades reales del perro y eso, el hecho de entender, conocer y tener información para actuar, te hace quitarte la necesidad de controlarlo todo. Porque al final la necesidad de control humana sobre el perro, sobre su conducta y demás, parte tanto de una necesidad de quedar a buenas con la sociedad, es decir, que la sociedad vea que tienes a tu perro controlado y que no supone una molestia para nadie, que te hace caso, ¿no? Un poquito esa presión social, como el hecho de que tú también te sientas, entre comillas, seguro con lo que hace tu perro. Es decir, bueno, pues si le digo un sentado, sé que me va a obedecer y pues yo qué sé, no va a ir a saludar a ese otro perro. Y al final eso parte desde la desinformación de que tú no sabes realmente cómo interpretar qué es lo que tu perro siente, qué es lo que siente el otro perro, qué es lo que necesitan, cómo puedes hacer para ayudarle en esa situación. Entonces, la obediencia realmente en ese caso, ¿vale? Que luego también hay cosas para la que es muy útil, para mí es un parche. Entonces, cuanta más información haya, que la gente, los tutores, ya no digo a nivel profesional, sino a nivel de particular, cada vez está más informada y eso hace que cada vez requieran menos la obediencia sistemática. ¿Qué consecuencias puede tener coartar y prohibir a nuestros perros? Pues de todo tipo y muy triste. Yo esto lo vivo con Rice a diario y es que un montón de personas interpretan que su comportamiento es como de perro educado y realmente es un perro cohibido y no se dan cuenta de lo triste que es que tu perro no se atreva a hacer algo por miedo a una desaprobación, por miedo a una consecuencia negativa. Es decir, al final, si lo pasas a lo que sería una persona, es decir, sientes un poco de empatía por el perro y te pones en su lugar, te das cuenta que es algo que no le desearías a nadie. Aunque al final la conducta no surja y por lo tanto a ti, entre comillas, te sea pues más cómodo o incluso puedas de cierto modo alardear, ¿no? Del obediente que es tu perro, el educado que es, en cuanto tienes un poquito de idea te das cuenta de que ese perro ni es educado ni es obediente, lo que está es cohibido. Y bueno, obviamente un perro cohibido es un perro que tiene menos seguridad en sí mismo. Depende cómo le hayas cohibido, obviamente también puede tener menos seguridad en ti. Al final es un perro inseguro, un perro que no tiene autoestima, un perro que siente que no puede hacer nada por su cuenta o que si lo hace, pues su propia familia le va a decir que está mal. Al final yo creo que todos podemos empatizar con eso, volver a una etapa en la que éramos pues más dependientes a lo mejor de algún tipo de referente como nuestros padres y pensar que sería el que las iniciativas que nosotros tuviéramos nos estuvieran diciendo constantemente que están mal, regañándonos por ellos y demás. Y aparte que son cosas que muchas veces surgen del choque de culturas entre la canina y la humana, es decir, cosas que son totalmente naturales para un perro, como el hecho de que tú siendo niño, pues que quieras, yo que sé, hacer un dibujo y eso les pareciera fatal y horrible y te lo cohibieran y te castigaran por ello. Y al final a lo mejor a ti te encanta dibujar y no dibujas porque te han cohibido unas figuras aparte que son para ti de referencia en una etapa de tu vida, porque muchas veces surge desde que son cachorritos, ¿vale? Que es el peor momento para hacer este tipo de cosas, en las que aceptan este tipo de relaciones que realmente pues, son tan poco sanas y tan tóxicas. Qué interesante todo lo que comentas. ¿Y te has encontrado con algún caso que te haya resultado especialmente difícil de trabajar? Quizás porque la familia tenía unos conceptos equivocados sobre el animal, sobre sus necesidades. Pues ahora mismo no recuerdo ninguno en concreto porque realmente desde que trabajo, digamos, como tal de esto, filtro bastante con qué personas trabajo y desde un primer momento les explico qué es lo que hago, qué es lo que no y enseguida si vemos que no cuadramos pues nos seguimos adelante con la terapia. Pero sí que me ha pasado antes de estos momentos en los que ya te comento que está trabajando de forma más profesional, bueno, como casi todos los educadores que conozco, al principio tonteamos de esto así de forma más esporádica, de encontrarme con auténticos casos que eran para llorar. Había uno en concreto que me había llamado un amigo, o sea, ya a nivel de colega, ¿sabes? Que te llama, mira, es que tengo este problema, ¿podrías ayudarme?
Y bueno, era una mestiza de mastina, bastante grandota, y el ambiente familiar era horrible y la situación familiar también. Bueno, un drama de telenovela. Por una parte, un familiar pues estaba encamado, el otro tenía una discapacidad, la que realmente podía cuidar de la perra era una señora de 96 años, vamos, te puedes imaginar, la perra tenía pánico a la calle. Y bueno, fue súper duro porque realmente les comenté que en esa situación, porque aparte económicamente tampoco podían, no tenían recursos para contratar, por ejemplo, un paseador que pudiera pasear a la perra porque estaba encerrada en la casa 24/7 del pánico que tenía la calle, que en esa situación no se podía hacer nada. Y es muy duro cuando tienes que decir esto, porque sin alguien que se pueda encargar realmente de la perra, no tienes nada que hacer. Y lo más curioso, ¿vale? Lo que más rabia daba de esta situación es que había sido un psicólogo que les había recomendado cogerse un perro para que a ellos les motivara a salir de casa y demás. Y bueno, y ellos pues se cogieron pues eso, un cachorrito que acabó siendo un mestizo de mastín de unos 60-70 kilos con pánico a la calle. Entonces, mi recomendación fue que le buscaran otra casa al perro y bueno, después de hablar bastante del tema, me dijeron que no, que lo iban a intentar y demás. Y bueno, años más tarde supe que la perra estaba en la protectora. Entonces, bueno, ellos me lo negaron todo, pero fue bueno, aparte de motivo de ruptura de la amistad, te lo puedes imaginar, muy triste. No el saber que habían reubicado a la perra, porque eso me hubiera parecido bien, de hecho les ofrecí mi ayuda, sino el hecho de saber que se habían deshecho de ella, porque al final fue lo que pasó. Y bueno, quizá hoy en día, con los contactos que tengo, la posibilidad a lo mejor de llevármela yo, lo hubiera hecho de otra manera. Entonces siempre te queda la espinita clavada cuando son este tipo de cosas. La verdad que les había salido mejor deshacerse del psicólogo, yo creo. Yo creo que el psicólogo no sabía que iban a meter un perro pues tan grande y bueno, que al final también es un individuo que tiene sus propios problemas. Al final el perro también necesitaba un psicólogo. Era un perro que tenía mucho miedo, entonces no valía, entre comillas, ¿sabes? Si le quisiéramos dar un uso a ese perro como perro de terapia o que les fuera a ayudar. Más bien, para esa familia el perro supuso un problema a mayores. Sí, que al final se tiende a interpretar a los perros como, pues eso, como que por sí mismos realizan la labor y no es así. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que todavía no se atreven a aflojar con sus perros o a quienes creen que nuestros compañeros caninos no son capaces de gestionar el entorno y decidir por sí mismos? Pues mira, yo sinceramente, Raisa tiene 12 años y eso es un punto clave para mí, el hecho de darme cuenta de que al final el tiempo que tenemos con ellos es súper corto, aunque no lo parezca, cuando son cachorritos nos agobiamos en pensar todo lo que tienen que aprender para encajar en la sociedad, para evitar problemas futuros y luego te das cuenta de un día para otro que ya se han hecho mayores y que ya no te queda tanto tiempo por delante. Y bueno, ahí es cuando te das cuenta de hecho, que todos esos errores, que ya no hay vuelta atrás, que te pasas toda la vida intentando compensarlos y que realmente lo único que quieres es disfrutar de tu perro y de que tu perro sea feliz sin hacer daño a nadie, expresándose como es él mismo. Es decir, hay muchos perros que llegan al final de su vida, ¿vale? Sin tener a alguien que realmente los haya conocido, entendido y respetado. Es decir, que son incluso desconocidos dentro de su propia familia. Y no puedes conocer a un perro si le cohibes, si no le dejas expresarse, si no le dejas madurar. O pues nos has dado un montón de información para poder mejorar nuestros paseos y estoy segura de que muchas familias empiezan a cambiar desde hoy. Así que vámonos con las preguntas relacionadas con el mundo del emprendimiento. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte al mundo del perro? Bueno, yo creo que no hubo un momento concreto, ¿vale? Que siempre tuve esa idea en la cabeza, pero bueno, no tuve mucho apoyo familiar y tampoco soy una persona súper decidida con sus iniciativas. En ese sentido, pues soy bastante insegura. Entonces, creía que la forma más apropiada de meterme en lo que yo quería sin decepcionar, pues eso, a mis familiares, era a través de una carrera universitaria, porque bueno, en su momento la idea era que eso era como lo correcto, ¿no? Que todo menos que eso no era aceptable. Y empecé a hacer biología y de hecho lo estuve haciendo unos cuantos años la carrera, pero bueno, muy bien no me fue. y mi idea era hacer biología con el fin de hacer el máster en etología. Pasa que como comento eso, me desmotivé mucho porque yo que estoy haciendo esto, estos años de mi vida estudiando esto que a lo mejor pues no me motiva tanto para agradar a otras personas. Entonces ahí fue cuando cambié un poco la visión y dije, venga, aún estoy a tiempo. Y decidí estudiar educación canina más en serio, ¿vale? Con una escuela, con un título, pero bueno, también al tiempo hice laboratorio clínico para compensar lo de, bueno, dejo la carrera, pero no del todo, también hago estudios oficiales. Y al final el problema que pasa con la educación canina es eso, que está muy desvalorizada, porque
no es algo que esté regulado, no es algo que sea... lo que se suele pensar es que es un hobby, ¿vale? Y esto me lo han dicho un montón de veces, de bueno, está muy bien como hobby, pero búscate un trabajo de verdad. Entonces, el momento en el que me decidí realmente a cambiar, no te sé decir, cuando se me vino abajo el mundo con la carrera y decir, ¿yo qué hago aquí dentro? Entonces, ahí fue cuando al fin me decidí y me puse a ello. Y cuando tomaste esa decisión, ¿imaginaste tu vida tal cual es ahora o pensabas que no llegarías a dedicarte a esto de forma profesional? Para nada, para nada. De hecho, hice laboratorio clínico con la idea de trabajar en eso y poder dedicar mi rato libre, lo dicho, como un hobby, al mundo del perro. ¿Y por qué emprender en lugar de trabajar por cuenta ajena? ¿Lo tenías claro? Clarísimo, clarísimo. Porque bueno, el que esté un poquillo metido en el mundo del perro, que imagino que lo estará si está escuchando esto, se dará cuenta de que hay muchísimas variantes, muchísimas formas de ver la relación con los perros, las necesidades de ellos, la forma de tratarles, y lo que tenía clarísimo es que en ningún momento quería sentirme forzada a hacer algo con lo que no me sintiera cómoda, porque bueno, ya pasé por eso y no quería depender de un trabajo en el que me pidieran que hiciera ciertas cosas que no iban con mi ética. Entonces, por una parte, quería tener esos estudios, como te comento, para poder salvaguardarme un futuro, ¿vale? Y no perder, como digo yo siempre, no perder el norte, no perder hacia dónde voy, por qué hago esto y qué es lo que quiero conseguir. Y no volver a cosas que lo he dicho, que para mí son errores y los puedo aceptar mientras estén en el pasado, pero no quiero volver a pasar por ellos. ¿Y los inicios fueron complicados? ¿Tuviste que enfrentarte a muchos retos? Sí, 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 sí. Como te digo, pues uno grande es esto, la falta de apoyo pues, familiar y también unido pues eso, a una falta de autoestima, el que te digan, es una opinión bastante generalizada, ¿no? El hecho de que es un hobby, que es un pasatiempo, que no puedes dedicarte a eso, que no llegas a fin de mes y demás. Entonces, sí que fue bastante duro en ese sentido y yo necesité tener esa base segura a la que saber que podía recurrir en caso de que fallara, que tampoco yo considero que no es un error, que si alguien necesita eso para poder atreverse, que está bien. Y, y sí que fue complicado porque me sentí como un poquito perdida, porque en la búsqueda de alguien, digamos, como de referencia, de intentar encajar en algo, intentar ponerte una etiqueta, que muchas veces es esto, yo soy educador en positivo, yo soy de esta línea, yo soy de esta otra, ¿no? Pues vas un poco como, como un vagabundo de un lado a otro, intentando tantear todo lo que hay, teniendo más o menos una idea de qué es lo que quieres y qué es lo que no, pero a veces se hace bastante complicado y bastante difuso. Muchas veces te venden una cosa y te suena que te chirría un poco, pero bueno, como que das la mano a torcer y luego pues te das la hostia, luego te das cuenta de que tu intuición suele pensar bien, es decir, no sueles equivocarte con ella, no sé si me explico. Sí, cuando algo te chirría, sospecha. ¿Y hubo algún momento en el que pensaste que no podías conseguirlo? Sí, 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 sí. Sí, porque hay un momento en el que te das cuenta de que la gente que te llega, sobre todo al principio, ¿vale? Que quiere resultados inmediatos, que no es el tipo de cliente con el que tú te sientes cómodo trabajando. Y claro, muchas veces eso, aparte de no llenarte, ¿vale? Como profesional y de hacerte sentirte mal también, claro, también te das cuenta de que al final, pues, los trabajos no avanzan o no llega a haber una contratación. Entonces, como que no tienes trabajo, digamos, no encuentras el cliente que va bien contigo y por lo tanto no tienes ingresos. Entonces, ahí estás pensando, sobre todo con el tema de las cuotas, autónomos y más, estoy pagando todo esto y a lo mejor no llego ni siquiera para cubrir los gastos. Entonces, en ese sentido, sí que es importante, obviamente, o tener una decisión muy fuerte por tu parte y ser una persona decidida a decir voy a por esto y voy, o bien que te apoyen mucho, que fue mi caso, que me apoyó mucho mi pareja en este tema y me dijo, no te preocupes, que si algo falla, que bueno, tenemos otras opciones. Importante eso. Mm. ¿Y crees que el esfuerzo merece la pena? Totalmente, o sea, totalmente. Porque yo siempre estuve muy decidida que quería hacer esto, pero lo tenía como una idea, como un deseo, ¿sabes? Como una ilusión. Pero no creía realmente que fuera a hacer esto. Yo creía que iba a tener que conformarme a trabajar en un laboratorio y los fines de semana pues pasarlos con perros. Entonces, el hecho de poder decir, wow, estoy trabajando de lo que quería, hoy en día eso es, vamos, muy poca gente puede decir eso. Y bueno, para mí compensa totalmente. Sí que es verdad que yo todavía al menos no sé poner esa línea, ¿vale? Me implico mucho con cada caso y vamos, celebro los éxitos y me vengo abajo con los fracasos, entre comillas, que digamos. Muchas veces yo creo que lo paso peor yo que algunas familias, la verdad.
Bueno, también yo creo que la gente que trabajamos con perros somos muy empáticas y al final es muy fácil que te lo lleves a casa. Sí, sí, totalmente. Y el hecho de poner límites muchas veces nos cuesta porque sentimos como que estamos pues dejando a alguien, digamos, desvalido, ¿no? Como, madre mía, me necesita, a las 2 de la mañana le voy a responder, ¿no? Y cuesta, sobre todo porque cuesta bastante desconectar. Sí. ¿Y qué dirías que es lo más reconfortante de tu trabajo? Pues desde luego ver cuando un perro y una persona al final son capaces de entenderse, de que al fin son familia, porque antes, bueno, conviven juntos, pero no tienen esa relación. Ver a un perro que tiene dificultades, superarlas, ver a una persona redescubrir quién es su perro, entenderle y verle con otros ojos, decir, ah, pues mira, no intenta fastidiarme la vida, sino que lo que le pasaba era esto. Pues eso, vamos, yo creo que es suficiente recompensa y que merece la pena por todos los problemas, entre comillas, que puedas tener a nivel emocional relacionados con esto. No sé, para mí es como, verdaderamente es el motor que me impulsa a seguir adelante. Qué bonito. Y una pregunta de la que creo que no se libra ninguna de las invitadas. Si pudieras reencontrarte con tu yo adolescente, ¿qué le dirías? A ver, si pudiera decirle varias cosas, ¿vale? Le daría una masterclass ahí de educación canina, pero bueno, si no, le diría lo que te comentaba antes, que seas fiel a ti mismo, que no te dejes guiar por ideas de gente que crees que sabe más que tú, que tienes obviamente que ser humilde, ¿vale? Pero tampoco hasta un extremo en el que digas, bueno, pues todo lo que me diga otra persona, ¿vale? Que a lo mejor pues no es nadie para ti, va a tener más razón que yo. Que te fíes de tu instinto y si tú algo te chirrías y dices tú, pues a mí esto no me gusta o no me siento bien haciendo esto con mi perro, no lo hagas, porque al fin y al cabo esa es la clave. Luego puedes tener más o menos información, pero si no te sientes a gusto con tu relación con tu perro es que algo está fallando. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? A ver, lo mejor, lo que te comentaba, el no tener que hacer nada que no me guste, el hecho de no tener que, por ejemplo, presionarme a coger un caso que, por ejemplo, vea que la persona pues, no está implicada, o el hecho de poder decir, mira, yo contigo no trabajo, y esto suena un poco fuerte, pero a veces es necesario. Gente que, por ejemplo, alguna vez me han llegado a clase con un collar de ahorque y decir, mira, yo así no trabajo. El hecho de trabajar para alguien, ¿vale? Podría hacer que yo no pudiera hacer eso. El tener que trabajar sí o sí con esas herramientas que lleva el perro o con X metodología, o que si el perro no responde a lo que el tutor pide, por ejemplo, una obediencia, que la obediencia, si no va por las buenas, va por las malas. Entonces, yo no tengo ese problema y me alegro muchísimo de no tenerlo. Si lo tuviera, seguramente no me dedicaría a esto. Y lo malo, lo que te comento, el tema de no poner límites o que cuesta mucho ponerlos, el tema de sentir esa responsabilidad tan grande sobre ti, porque al fin y al cabo sobre ti va la responsabilidad de que todo vaya bien, de que la familia esté bien, de que el perro esté bien, de que se entiendan, de que el trabajo avance y sobre todo eso, no saber desconectar y decir, bueno, estoy de vacaciones, de hecho estoy de vacaciones y no he estado ni un día de vacaciones. Eso creo que es lo peor. ¿Y por dónde recomiendas empezar a las personas que estén comenzando su propio negocio? ¿Qué crees que es fundamental para que un proyecto tenga éxito? Yo creo que lo más importante es buscar apoyos y pedir mucha ayuda, preguntar mucho, ser muy pesado en este sentido. A veces nos da vergüenza pedir ayuda, creo que es una cosa que nos inculcan desde pequeños, como que eso nos da sensación, ¿no?, como de debilidad, pero realmente solo difícilmente vas a llegar a ningún sitio. Aparte de que si llegas, vas a llegar peor. Es decir, aparte de costarte más, es posible que no llegues con todos los objetivos que tú te habías planteado. Entonces, sí que es verdad, una amiga, precisamente la primera que tuve, amiga educadora que me metió en este mundillo, me dijo, te estás metiendo en una pecera llena de tiburones. Y literalmente. Los primeros años fueron muy así, pero bueno, la verdad que una vez empiezas a meterte un poco más, haciéndote un círculo, digamos, de contactos, de gente que piensa más parecido a ti, yo sí que he encontrado la educación canina, digamos, más amable, en positivo, como le queramos decir, gente mucho más abierta a aportar, a compartir opiniones, en prestarte ayuda, ¿vale? De lo que hay en el otro lado de la educación canina, que lo dicho son tiburones. Y si pueden comerte, mejor. Tal cual. Y por último, ¿alguna vez sentiste que por el hecho de ser mujer era todo más complicado? Quizás a la hora de conciliar, de conseguir autoridad en el sector. Sí, sobre todo lo segundo, vamos. Me he encontrado gente, sobre todo hombres de edad pues mediana, avanzada, que en cuanto me veían les cambiaba la cara. Y bueno, no sé, a lo mejor tengo cara de ser muy joven, pero tampoco lo soy tanto, es decir, no soy ninguna niña y sí que simplemente ver cómo les cambiaba la cara y luego te cuestionaban cada cosa que decías,
que al final cuando trabajas con gente que tiene pues una mentalidad más antigua, ¿vale? Más tradicional, siempre te van a cuestionar lo que dices. Pero sí que he notado que a ciertos, pues por ejemplo, compañeros no cuestionan tanto como a compañeras. O sea, al final te puedo decir que es un tema de percepciones, pero bueno, yo lo he vivido así, muchas compañeras lo han vivido así, y sí que es verdad que también importa la presencia que tengas, a la forma de hablar, lo tajante que seas, pero yo creo que eso también va bastante ligado al género, que no siempre será así, pero bueno, que sí que me ha dado a mí bastante esa impresión. Doy fe. Pues hemos llegado al final del episodio, se me ha hecho súper corto, así que si alguna de nuestras oyentes quieren contactar contigo, que estoy segura de que sí, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues tengo una página web todavía en proceso, así que donde siempre me van a encontrar disponible va a ser realmente en Instagram, en la cuenta de Masquecan. Pues muchas gracias, Irene, por haber compartido este ratito conmigo. Ha sido un placer descubrir tu cuenta, tenerte en el podcast y espero volver a contar contigo en el Territorio Irracional. Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un honor y de verdad me alegro muchísimo de que haya este tipo de iniciativas y ojalá que se den más a conocer y más gente quiera participar porque vamos, hacen mucha falta. Pues muchas gracias, un besote. Igualmente. Este episodio ha terminado, pero puedes unirte al Territorio Irracional en ulisesyargos.es.